No cantes así con tu voz de pecho. Hoy te cuento los errores que probablemente estás haciendo a la hora de cantar con tu registro de pecho. Y todo se convierte en un desastre. Sobre todo, estos consejos te sirven a la hora de cantar las notas altas. Intenta sentir que tu boca está aquí. ¡Explica cómo! Canta conmigo. Bienvenidos a mi canal de clases de canto desde cero. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Para empezar, ¿qué es la voz de pecho y para qué nos sirve? El registro de pecho es nuestro registro hablado. En una canción nos sirve para cantar las notas graves. Las notas medias de nuestro registro. Y también las notas potentes y altas con nuestra voz de pecho. Este sonido nos sirve para transmitir los momentos más potentes y dramáticos de una canción, usando la técnica belting. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Nubes de plomo, perdiendo la gravedad. El error número 1 es no abrir la boca lo suficiente. Es un aspecto psicológico. Yo sé que da miedo cantar esas notas agudas. Entonces el cuerpo da esta reacción defensiva. Te cierra la boca, te cierra la mandíbula y dice no quiero cantar esas notas. Y eso realmente empeora la situación porque de este modo tienes más constricciones, más tensiones en la garganta, en tu boca, en tu mandíbula y te cuesta más llegar a estas notas. Lo que debes controlar a la hora de cantar las notas agudas con tu voz de pecho es la apertura vocal. Tanto a nivel de la mandíbula, tienes que vocalizar bien A, E, I, O, U. Tanto a nivel de apertura vocal del espacio faríngeo, tienes que mantener este hueco dentro de tu boca. Por ello, cuando estás haciendo los ejercicios, por ejemplo, en vez de hacerlo cerrándolo todo, que eso he visto muchísimas veces, abre la boca, crea más hueco. El error número 2, falta de resonancia y proyección. A la hora de cantar con la voz de pecho es muy importante que sepas ubicar cada nota en el sitio adecuado. Si cantas las notas graves, tienes que sentir cómo está resonando el pecho y la garganta. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí. Aquí noto mi voz, ¿verdad? Cuando estoy en mis notas medias, en la mitad de mi registro de pecho, tengo que proyectar mi sonido aquí, en el resonador nasal. Es la zona más cómoda para darlo todo, para dar las notas más potentes y cómodas. Por ejemplo, en mi caso, que soy mezzosoprano, es un fa sostenido o fa. No son notas graves, pero tampoco son notas agudas. Aquí puedo dar toda la potencia que quiero y me siento cómoda. Estoy en la mitad de mi registro. Para que no me resuene la voz en la garganta, para que no suene chillado, tengo que proyectar las notas aquí, como el llanto de un bebé. Cuando voy subiendo a las notas más agudas con el registro de pecho, esas notas famosas que todos queremos cantar,
Ahí es donde tengo que tener muchísimo cuidado y mucha precisión en proyectar mi sonido entre el resonador nasal y el resonador frontal, que realmente es un vacío, ¿no? Son cavidades que tenemos aquí y aquí. ¿Qué sensación debo sentir? Debo sentir que mi voz está como encajonada dentro del resonador. Realmente no tengo que empujarlo para afuera, sino tengo que sentir que lo estoy colocando aquí. El ejercicio que a mí siempre me ha ayudado muchísimo a conseguirlo es el llanto de un bebé, ¿vale? Intenta sentir que tu boca está aquí. Entonces voy subiendo desde mis notas medias hacia las notas más agudas y sigo con mi voz de pecho, no paso a voz de cabeza. ¿Cómo suena? Ah, 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 ah. Aquí ya empiezo a llorar, la técnica del llanto. Es un Fa 5. Con la voz de cabeza sonaría diferente. ¿Notas la diferencia, verdad? Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Pon el botón rojo suscribirse y también pon la campanita para no perder mis vídeos nuevos. El error número 3. El exceso o falta de aire. El exceso de aire en las notas agudas con voz de pecho es tu mayor enemigo. En cuanto sueltas demasiada cantidad de aire, tus cuerdas vocales pierden el cierre, se abren, y así pierdes más aire, te salen los gallos y todo se convierte en un desastre. Así que aprende a respirar correctamente y usar la respiración costodiafragmática y no usar la respiración clavicular. No agobiarte y no cerrarte. Pero no solo es importante de inhalar correctamente, sino sobre todo exhalar correctamente. Y lo que tienes que aprender para cantar las notas con voz de pecho es no soltar demasiada cantidad de aire. Porque muchas veces pensamos, ¿no?, que para conseguir una nota aguda y potente tenemos que empujar más. Y es totalmente lo contrario, tenemos que controlar más. Uno de mis ejercicios favoritos para sentir esta sensación es el ejercicio ba, ba, ba. Vamos a hacerlo de este modo. Tienes que pensar que estás como cantando hacia adentro. O sea, realmente vamos a cantar para afuera, claro. Pero la sensación es como si no quisiera soltar el sonido. Intento soltar mínima cantidad de aire. Vamos a hacer este sonido con la sensación de una voz como grande y un poquito enfadada. Este ejercicio suena así. No suelto el aire para afuera, no lo estoy gritando, no hago ba, 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 ba. No chillamos, no, ¿ves? Es como para adentro. Ba, 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 ba. Intento llevar como el sonido, mantenerlo dentro. Prueba a hacerlo conmigo. La voz masculina puede empezar aquí. Ba, 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 ba. Aire. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. No suelto el aire. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Si quieres encontrar más ejercicios para las notas agudas, en mi playlist Mejor Calentamiento Vocal tienes el calentamiento para la voz masculina y para la voz femenina para las notas agudas. Siempre tienes que tener en mente esas tres cosas. Primero, el aire, la respiración. No tienes que soltar mucha cantidad de aire. Segundo, es la apertura vocal, el espacio faríngeo que tienes que mantener mientras cantas estas notas altas con voz de pecho. Y número 3 es la resonancia, la proyección de tu voz en el resonador. Te invito a mi página web nataliabliss.com, donde puedes encontrar la información sobre mis cursos y clases de canto. Mi curso de canto interactivo incluye la explicación de la técnica vocal y en cada bloque incluye los ejercicios que tenéis que practicar a diario. También podrás contactarme, enviarme tus vídeos o audios por privado. Mis videocursos en Udemy, tienda online de equipo de sonido que yo estoy usando.
Y también encontrarás mi afinador de voz gratuito. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Espero que te haya gustado este vídeo. Sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal y como siempre te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito.